Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La codicia humana es un pozo sin fondo que jamás podrá ser llenado. Supongo que está bien tener un cierto grado de ambición en la vida y tener tus propias metas y objetivos, pero saltar de una ambición sana a una codicia es algo bastante negativo. El ser humano en ocasiones lo que hace es camuflar causas justas, nobles y humanitarias con una especie de forma, cuando lo que en realidad hay es un fondo donde tiene previsto otro tipo de actividades meramente lucrativas. Eso lo hemos podido encontrar en muchas ocasiones. Desde ONGs que parecen lo que no son, hasta actividades ecológicas cuyo trasfondo es la obtención de pingües beneficios justificados con la etiqueta de salvemos el planeta. Y eso está muy bien, salvemos el planeta, pero lo que usted está buscando es algo totalmente distinto. Uno de los puntos más evidentes puede ser la campaña contra el llamado CO2, dióxido de carbono, que se viene llevando a cabo durante varios años. Si bien es cierto que contaminamos, y la contaminación es una lacra humana, poder decir que lo que realmente es pernicioso es ese saqueo económico que se hace a las personas y a las empresas y que nos deja muy claro que el objetivo final de ese CO2, de esa campaña contra el CO2, no es salvemos el planeta. El objetivo final es llenemos las arcas. Las arcas, sí. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos con los que los vais a entender perfectamente. Por ejemplo, España. España tradicionalmente los vehículos utilizan dos tipos de combustibles. Se utilizan principalmente gasolina y gasoil, el segundo combustible. Digamos que estos dos son los tipos de combustibles que casi siempre se han utilizado en España. Ahora se utilizan otro tipo. Yo estoy hablando para los vehículos. Desde mis lejanos recuerdos, el gasoil era notablemente más barato. Yo recuerdo que, según pude ver en las tablas, si aquí ponemos los euros y aquí ponemos los años, si al gasoil lo pintamos de color negro y a la gasolina la pintamos de color azul, de color rojo, la gasolina siempre estaba por encima en cuanto a coste por el gasoil. Lo que pasa es que últimamente lo que han decidido es aumentar el precio del gasoil hasta igualarlo con la gasolina. En toda Europa el precio del gasoil siempre ha sido también más barato que el de la gasolina, no piense usted que solo es en España. ¿Debido a qué hacen esto? Pues comentan, o los gobiernos insisten, concretamente que el gasoil contamina más que la gasolina, y han decidido sancionar el consumo del gasoil igualándolo con la gasolina. De ese modo, proteger la economía de las personas no es lo que buscan. Lo que buscan sencillamente es fomentar un aumento en las tasas de impuestos especiales, como así se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Si realmente usted buscase el bien de las personas, lo que hubiera hecho sería lo contrario. Quiero decir que si el gasoil tiene un coste que siempre ha estado por debajo, lo que debería haber hecho es igualar el coste de la gasolina al del gasoil, de tal modo que las personas no sufrirían económicamente ese costo adicional que usted pone a modo de sancionar. Siempre toman medidas sancionadoras, siempre toman medidas proscriptivas. Con esas medidas proscriptivas y sancionadoras lo que hacen es llenar las arcas del Estado y poder con ello pagar a los usureros internacionales que nos han sumido en una deuda impagable, eso entre otras muchas cuestiones, porque al final esos fondos públicos sabe Dios dónde acaban y se acaban en sitios correctos. Otro ejemplo de ello es la prohibición de circular vehículos de gasolina y de gasoil en ciertas ciudades. Sí, muchas ciudades o algunas ciudades en España en días concretos o en momentos concretos prohíben la circulación de vehículos con gasolina y gasoil en las ciudades, fomentando a aquellos que puedan cambiar de coche, a las personas que tengan mucho dinero y que puedan comprarse un coche híbrido o un coche eléctrico, de tal modo que con esas políticas lo único que usted hace es desfavorecer a los menos favorecidos. Si ya lo estaban anteriormente, lo que hace es crear políticas en detrimento de las personas que más necesidades tienen. Evidentemente, no es lo mismo
cambiar de coche cada 3 años que cambiar de coche cada 10 o cada 15. La gente que tiene menos dinero no puede cambiar de coche constantemente y no puede adaptarse a sus perniciosas políticas de usted hoy no puede entrar aquí, solo pueden entrar los ricos que tienen coches híbridos o que tienen coches que son coches eléctricos. Claro, y además es curioso porque muchas de estas políticas las hacen partidos que supuestamente son sociales. O sea, si usted realmente es un partido social, ¿por qué hace una política que favorece a los que más tienen y no a los que menos tienen? Pero lo más sangrante de todo esto es el llamado impuesto carbónico. El impuesto carbónico. El impuesto carbónico es lo más pernicioso que pueda haber. Y vamos a explicar por qué, de dónde viene todo esto y cómo han conseguido engañarnos a todos con este tipo de impuestos. Lo primero que deberíamos entender es de dónde viene el CO2. ¿Por qué hay una guerra contra el CO2? ¿Por qué un millonario como Al Gore, sí, Al Gore, decidió en un momento concreto emprender una campaña y presentarse públicamente como que fuera el adalid de la naturaleza, como que fuera el miembro número 1 de alguna asociación internacional de la protección del planeta, cuando Al Gore es una persona que contamina muchísimo porque tiene empresas de zinc que contaminan una barbaridad? Y sin embargo a este tipo le llegaron a dar el Premio Nobel de la Paz. Es algo así como salvad vosotros el planeta más que salvemos el planeta. No, salvadlo vosotros mejor, que yo mientras tanto os voy diciendo lo que tenéis que hacer. Ese típico dicho de haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo hago. Pues eso es lo que ocurrió con Al Gore. Ojo que amenaza con volver. Veréis, el CO2 es un gas fundamental para la vida. En épocas tales como el Jurásico, digamos que cuando el planeta era un auténtico vergel de vida, las tasas de CO2 eran inmensas, eran muchísimo más grandes que las actuales. Y sin embargo, la naturaleza prosperaba y crecía constantemente, porque quizás el CO2 está muy ligado a la vida. Sin CO2 no habría vida en el planeta. Vamos a dar unos datos con los cuales usted saldrá de dudas. La atmósfera, y vamos a poner aquí la atmósfera. Está compuesta principalmente por una serie de gases, la atmósfera en nuestro querido planeta Tierra. Uno de esos gases es el nitrógeno, vamos a ponerlo aquí, nitrógeno. Y si nosotros hiciéramos esto y pusiéramos esa composición aquí porcentualmente, podríamos decir que el nitrógeno es aproximadamente, si aquí está el 50, aquí está el 0 y aquí se encuentra el 100%, el nitrógeno aproximadamente es el 78%, tal vez un poquito menos, el 78% de la composición de la atmósfera en la Tierra. Todo esto supone el nitrógeno, muchísimo. El siguiente sería el oxígeno. El oxígeno hay bastante menos. Podemos decir que el oxígeno más o menos hay el 21%. Esto sería el 78%, esto sería el 21% de oxígeno. Hay mucho argón en la Tierra. De hecho, el argón supone, y vamos a ponerlo aquí, argón supone el 0,9%. 0,9% de lo que hay en la atmósfera. Básicamente es nitrógeno, oxígeno y argón. Y aquí usted se dará cuenta que si hace cálculos solamente nos queda un 0,1%. Una cantidad prácticamente que no podemos ni siquiera dibujar. Estos serían gases, digamos trazas de gases, vamos a llamarlo así. Trazas de gases. Bueno, pues esto es el 0,1%. ¿Sabéis dónde está el CO2? El CO2 está ahí, en ese 0,1%. Pero deberíamos ver qué parte de ese CO2 supone ese 0,1%. Vamos a coger una lupa, vamos a volver a hacer aquí una especie de cálculo de ese 0,1%, hacemos lo mismo, colocamos lo mismo, ponemos el 100% aquí, el 50% aquí,
¡Qué guarrería! Vamos a hacerlo bien. El 50% en este punto, así, así, y el 0% lo ponemos aquí. Y aquí, bueno, pues vamos a poner gases, como hemos dicho antes, como por ejemplo la composición de esas trazas, porque el principal de esas trazas no es el CO2, el principal es el vapor de agua, vapor de agua. Sí, hay mucho vapor de agua dentro de estas trazas. Concretamente, este vapor de agua supone ni más ni menos que el 95% de estas trazas. De este espacio que hay aquí, el 95% es el vapor de agua. ¿Dónde está el CO2? Aquí empieza a aparecer el CO2 ya. El CO2 es ni más ni menos que un trocito pequeñito aquí. Aquí vamos a poner 95%, que es el 3,5%. Aquí aparece el CO2. Aquí es donde aparece el CO2. Imaginaos, dentro de este cuadro, qué minúscula proporción supone el CO2. Sí, vale, hay otros gases, como pueda ser, por ejemplo, el neón, que es el 1%. Vamos a ponerlo aquí, neón. Y luego hay otros que son prácticamente, digamos que despreciables, son algo así como el 0,1% o una cosa así, o el 2%, es un porcentaje prácticamente que podemos excluir. Otro tipo de gases. Bueno, pues este CO2 dentro del contexto de la atmósfera supone el 0,035 de la atmósfera en general. Sí, la atmósfera, el CO2 en la atmósfera, CO2 es igual al 0,035. Vamos a ponerlo bien. 0,035%. Eso. Por eso es por lo que nos están saqueando con los impuestos. Y luego vamos a hablar de esos impuestos y cuánto nos quitan. Por ese 0,035. Lo más curioso es que cuando entráis en el IPCC, el Instituto para el Cambio Climático, ellos os muestran estas estadísticas, pero las manipulan quitando el vapor de agua. El vapor de agua, el IPCC dice que no existe, que no se contabiliza. Existe, pero dice que no lo contabilizan. ¿Por qué? Si el vapor de agua es mucho mayor productor de efecto invernadero que el CO2, muchísimo más. El vapor de agua es un gas que tiene muchísimo más impacto en ese efecto invernadero. ¿Por qué lo han quitado? Pero es que el tema es mucho más complejo y sangrante de lo que nosotros nos pensamos. Vamos a ver, ese minúsculo CO2 nos genera una pregunta. Este CO2 nos genera una pregunta. ¿Qué porcentaje de ese CO2 es producido por el ser humano o causado por la actividad humana? ¿Qué porcentaje de aquí es causado por la actividad humana? Bueno, pues vamos a explicaros qué porcentaje. Concretamente de aquí, digamos que, y para hacerlo en una gráfica que usted lo vea, vamos a poner aquí el 100 también, 100, aquí el 50, 50, y aquí vamos a poner el 0. Aproximadamente el 97% lo produce la naturaleza. Sí, el 97% del CO2 lo produce la naturaleza. Vamos a poner aquí naturaleza. Naturaleza. Ahí está. Eso lo hace la naturaleza. Solamente, exclusivamente, esto hemos dicho que es el 97%, solamente el 3% es producido por la actividad humana. Actividad humana.
eso de ahí, ese sí que es el impacto. ¿Y qué impacto tiene la actividad humana en toda la atmósfera? ¿Sabéis cuánto es? La actividad humana en la producción de CO2 representa en la atmósfera el 0,001%. CO2 producido por el ser humano. Esta es. Por ese 0,001% estamos siendo diariamente castigados de manera económica. Pero castigados de verdad, ¿eh? ¿Sabéis cuánto cuesta esos impuestos carbónicos? 4.000 millones de dólares al día es lo que tenemos que pagar entre todos. 4.000 millones de dólares, no digo de España, pero entre todos, a nivel mundial. 4.000 millones se está pagando por eso. Todo aderezado de un enorme y abrumador ruido mediático en el que nos dicen que los hielos de la Antártida se derriten, en el que nos dicen que los osos polares y los pingüinos están desapareciendo, que vamos a destruir el planeta. Muy bien, hay que reducir la contaminación. Pero mire usted, he visto como la ISAT, un satélite de la NASA, avisaba de que las placas de hielo están creciendo en la Antártida. Sí, señor, el ISAT, que lo mide y lo controla. No me venga usted y me diga que se ha roto una placa de hielo en la Antártida. No, no, no. Vea datos globales. Entre en la página web de la ISAT y compruebe los datos. E incluso algunos naturalistas que viven en Canadá están afirmando que la cabaña de osos polares es más grande que nunca. Enorme. La pregunta es, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿Quién se beneficia? Usted no, ¿verdad? Ni yo, ni todos, ni las empresas. Hombre, es verdad que había empresas que se les iba a la cabeza y lo llenaban todo de CO2. No voy a decir CO2, pero sí de otros gases mucho más perniciosos. Vale, ahí hay que atajarlo. Pero es que vivimos en un mundo en el cual pasamos del todo a la nada y de la nada al todo. Y ahora de repente todos nos hemos vuelto unos criminales del planeta. Pues no es así. No. La gran pregunta de todo esto es ¿quién se beneficia? ¿Quién nos está saqueando? En España se han reconvertido todas las centrales de carbón, o casi todas, en centrales de gas. Si mañana una catástrofe económica se sucediese y no pudiésemos comprar ese gas natural al cual se han reconvertido esas centrales de carbón, no podríamos tener electricidad, pese a que las cuencas mineras de carbón en este país son enormes. Todo esto es ridículo. Esto es ridículo. Esto es una ingeniería social que busca, como siempre, saquearnos en un mundo donde el dinero es sinónimo de libertad. Somos esclavos inconscientes. Y lo peor de todo es que muchos de estos esclavos no solo son pasivos. Lo peor es que muchos defienden con uñas y dientes estos modelos para hacer ricos a otros y utilizar esa capacidad o potencia económica incluso contra nosotros. ¿Nos estamos volviendo locos? Tengo que decir, rompiendo una lanza, que afortunadamente, recientemente se ha decidido eliminar lo que se denominaba en España la tasa al sol. Sí, hubo un gobierno que decidió cobrar por colocar placas solares y crear tu propia energía. Imagínense usted en el que llaman el país del sol, que es España, que hay mucho sol, muchísimo sol. Pues decidieron hacerlo y poner un impuesto al sol. O sea, es ridículo. Impuesto al CO2, impuesto al sol, ¿dónde vamos a llegar? Afortunadamente, y como he dicho, recientemente han decidido eliminar ese impuesto, de tal modo que las personas puedan autoconsumir su energía eléctrica a través del sol, por lo menos en España. Sí, ya se ha permitido, pero lo han prohibido. No sabemos si mañana habrá otro cambio de gobierno y decidirán nuevamente prohibirlo. No lo sabemos, porque la verdad nos tienen aturdidos con tantas reformas, modificaciones, recortes y cambios. Lo único que hacen es eso. Recuerde, 4.000 millones de dólares al día. ¿Somos responsables de cambiar el planeta o realmente hay otro tipo de factores como el vapor de agua que han sido eliminados de la ecuación con abiertas intenciones? Piensa en todo ello. ¿Nos mienten? Posiblemente. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.